Bienvenidos a una nueva clase de historia para segundo año. La clase anterior estuvimos hablando un poco de las transformaciones que se produjeron a comienzos de la Edad Moderna a raíz del protagonismo que estaba ejerciendo la burguesía, ¿no? Y de cómo también a esto acompañaba el surgimiento de las ciudades, que fueron uno de los principales motores de cambio, acompañados también del comercio impulsado por la misma clase empresaria o burguesa. Bueno, estamos observando en esta imagen que el primer cambio que hemos visto es el de la economía, ¿no? En la clase de hoy vamos a ver un poco las transformaciones desde lo cultural. Es decir, vamos a hablar un poco lo que fueron los dos grandes movimientos de ese periodo, que fueron el humanismo y el renacimiento, y a continuación voy a pasar a presentar unas diapositivas para tratar de subrayar un poco las características de ese periodo. Bien, entonces estos grandes cambios que se van a dar en el área de la cultura van a ocurrir entre los siglos XV y XVI, es decir, en el periodo que va desde los años 1400 a 1500, pero también cabe resaltar, como pueden observar en esta presentación, cuándo empezaron en realidad los cambios, ¿no? Culturalmente antes del siglo XV. Para mis estudiantes de la Escuela Técnica 4, esto pueden encontrarlo en el material anual de lectura y tienen que leer las páginas octava, novena y décima. Bien, antes del siglo XV, es decir, allá por los siglos XII y XIII, es decir, cuando ya se estaba culminando la Edad Media, ¿no? Entre los años 1100 y 1200, empiezan a surgir una serie de nuevas ideas, ¿no? Ideas que en las ciudades empiezan a ensalzar la figura del hombre, ¿no? También de la naturaleza, de la sociedad y de la vida terrena, es decir, la vida en la tierra. ¿Por qué estos cambios? Bueno, básicamente, si ustedes recuerdan, en la Edad Media, la institución más poderosa de ese momento era la Iglesia. Y para la Iglesia solamente importaba la explicación de todas las cosas a través de lo divino, es decir, aquello que estaba escrito en las Santas Escrituras, y toda respuesta venía de Dios. En ese momento estaba surgiendo la burguesía como nueva clase social. eh, Esta clase llevaba una vida en las ciudades que se contradecía con el orden medieval inmóvil que estaba en ese momento. Si ustedes recuerdan, en las clases anteriores, existía una pirámide social, ¿no? Donde no había cambios posibles y donde el ascenso social no era posible, y cada uno de esos estamentos, ¿no? Se les llamaban estamentos y no clases sociales, cumplía una función específica. Por ejemplo, los campesinos eran los que trabajaban y eran los que siempre iban a morir pobres porque no existía el ascenso social y ningún campesino podía aspirar, perdón, a ser noble o incluso a introducirse dentro de la iglesia, ya que eran dos clases muy poderosas. En cambio, la burguesía podía ascender socialmente por medio del dinero, o sea, de manera económica, aunque bueno, todavía no tenía los mismos derechos que la nobleza, que era la que manejaba el poder político. Pero su vida mejoraba, por ejemplo, con respecto a la de los campesinos que se empobrecían cada vez más. Y estas nuevas ideas, ¿no? que van a surgir en ese periodo convivían con las viejas tradiciones medievales, es decir, las tradiciones donde solamente unos pocos ostentaban el poder, donde solo unos pocos vivían de la mejor manera y donde la mayoría la pasaba realmente mal. Sin embargo, bueno, a partir del siglo XV se empieza a producir una crisis, ¿no? de este orden feudal, ¿no? Inmóvil, a partir del siglo XIV, es decir, cuando se produce más precisamente la peste bubónica o peste negra que causa millones de muertes y que termina afectando el poder de los nobles, al menos en principio. Sin embargo, bueno, este orden feudal también va a entrar más en crisis con el surgimiento de tres grandes movimientos que fueron el humanismo, el renacimiento y la reforma religiosa.
Bueno, hoy justamente vamos a hablar del humanismo y del renacimiento. Y también lo que va a pasar a partir del siglo XV es que va a aparecer una imagen individualista del hombre, capaz de razonar y de tomar decisiones por sí solo. Esto era totalmente contradictorio con esos tiempos, ya que eh, lo único que importaba era la imagen divina, ¿no? O sea, la explicación de Dios. Y justamente lo que importaba era Dios. Recuerden la importancia, ¿no? de la iglesia. Y esto de razonar era algo realmente novedoso, ya que no existía la investigación o la búsqueda de conocimiento independiente, porque toda la explicación estaba en la Santa Biblia. Y la educación, si bien existía en ese momento y existían algunas universidades, estaba controlada por la iglesia o era privada. Es decir, no cualquier persona podía aspirar a educarse, a aprender a leer y a escribir. Y esto, bueno, empieza a tener un cuestionamiento, ¿no? A partir de esa imagen individualista que empieza a difundirse. Bien, entonces el primer movimiento al que voy a referirme es el Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? Bueno, se llama Renacimiento porque tiene que ver con el renacer o el volver a rescatar la cultura clásica antigua, más precisamente grecorromana o de las culturas antiguas de Grecia y del Imperio Romano. ¿Por qué esto? Bueno, porque fueron etapas donde hubo un gran esplendor cultural que tiene que ver con la música, con la literatura, con lo que fue la expresión en el arte, en las esculturas, y que de alguna manera en este periodo van a empezar a volver a rescatarse. El Renacimiento como movimiento artístico comenzó en el siglo XV en el norte de Italia y luego se expandió hacia lugares como Francia, Alemania, los Países Bajos y la península ibérica, es decir, España y Portugal. Hay que tener en cuenta que bueno, los países mencionados, eh, en el caso de Alemania, bueno, no existía como país en sí, sino que era un conjunto de reinos que luego se unificarán en el siglo XIX, es decir, hacia los años 1800. Ahora bien, el Renacimiento también se le llama así porque la Edad Media fue considerada, ¿no? por muchos especialistas como una etapa oscura, ¿no? que fue oscurecida por la imposición que se decía, ¿no? de la Iglesia, ¿no? de su poder y de que los científicos se perdió. Entonces, con este renacimiento, con este apunte al ser humano, ¿no? como centro de todo y como el rescate de la belleza también que se empieza a dar al hombre, se habla de este renacimiento. Ahora bien, ¿en qué consistió el renacimiento? Bueno, dijimos que era un renacer del arte y este se expresó en dos áreas fundamentales, ¿no? que fueron la escultura y la pintura. En primer lugar vamos a hablar de la escultura, donde bueno, los materiales que utilizaban los artistas variaban. Estos podían ser trabajos en piedra, en bronce, en madera y en mármol. Pero bueno, las obras más importantes del periodo son aquellas que se van a tallar en mármol, como por ejemplo las obras que talló uno de los grandes escultores, que fue Miguel Ángel Buonarroti. Además, la escultura de este periodo se va a destacar porque los escultores van a realizar líneas curvas. A continuación voy a mostrar una imagen, ¿no? de cómo eran estas estatuas. Y mostraban la expresión del cuerpo humano. Eh, bueno, acá se ve claramente, ¿no? cómo se rescata nuevamente el pasado griego, porque las esculturas son realmente humanas, están hechas realmente a la perfección. Se puede observar la forma, por ejemplo, de los cabellos, de los ojos, de la nariz, de los músculos, etc. Por el lado de la pintura, el principal tema va a ser el humano, ¿no? Ya que, bueno, eh, esto va a estar acompañado también del movimiento humanista, ¿no? que había comenzado un poco antes que el Renacimiento. Y lo que se va a retratar del humano va a ser la figura también, más o menos algo parecido a la escultura, y su ambiente social y natural. Una novedad que se va a introducir en las pinturas del Renacimiento va a ser el uso de la perspectiva.
¿Por qué? Porque en la antigüedad y en la Edad Media, los dibujos no tenían una noción de espacio, ¿no? Donde pudiera distinguirse elementos cercanos o elementos lejanos, o incluso el fondo. La perspectiva viene a cambiar esto de alguna manera, ya que va a permitir marcar la diferencia de tamaños y espacios entre objetos y entre personas. El Renacimiento, bueno, también tiene como protagonista principal a los artistas. Los artistas eran patrocinados por los mecenas. ¿Qué significa que eran patrocinados? Es que recibían un cierto tipo de paga o cierto tipo de protección, ¿no? Eh, por parte de estos mecenas, que eran, bueno, como los patrocinadores o aquellos que los subvencionaban. Por lo general, los mecenas eran miembros de la burguesía, es decir, de la clase de comerciantes, de los banqueros, aunque también podían ser mecenas los reyes, los papas o los gobiernos municipales, ya que bueno, las ciudades estaban creciendo en importancia y los gobiernos de estas ciudades, no hasta los municipios, podían contratar a los artistas para realizar determinado tipo de obras. Ahora, cabe resaltar el papel de los papas, ya que en ese momento, ¿no? En el siglo XV, una de las familias burguesas que llegó a ocupar el poder en la iglesia, ¿no? En la Santa Sede Romana, había sido la familia de los Borgia y los Medici, que tenían un gran poder económico. Esto permitió expandir en cierta forma también la cultura del Renacimiento. Algunos temas que los artistas retrataban en ese momento, ¿no? En el Renacimiento, podían ser retratos, ¿no? A personas, las obras podían tener temas religiosos, ¿no? Que van a ser muy recurrentes en este periodo, ¿no? Especialmente en lo que tiene que ver con los temas bíblicos. También se retrataban paisajes, podían retratarse incluso batallas o determinados hechos históricos. Bueno, en esta diapositiva podemos observar, ¿no? Ejemplos de obras del periodo, ¿no? De cómo se rescata, ¿no? Las características del ser humano. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el David de Miguel Ángel, ¿no? Que fue una de las esculturas más importantes, ¿no? de Miguel Ángel, puede observarse claramente los detalles, ¿no? Del músculo, del cuerpo humano, ¿no? De las partes del hombre, de cómo, o sea, David, que fue un personaje bíblico, se vuelve más humanizado, por decirlo de alguna manera. Lo mismo puede expresarse en la otra obra, otra de las obras famosas, ¿no? de Miguel Ángel, que fue la creación de Adán. Si ustedes observan la imagen de Adán, también se resalta ahí el valor de belleza que era considerado en esa época, ¿no? El tema de los músculos, de la desnudez, del hombre, ¿no? De la masculinidad. Y si ustedes observan a la derecha, ¿no? En esa misma imagen, pueden ver la imagen de Dios también, que se ve como algo humanizado, al igual que los ángeles que los rodean. Por último, bueno, tenemos como tercer ejemplo la Mona Lisa o la Gioconda, ¿no? Famosa obra de Leonardo da Vinci, un hombre universal que, bueno, además de pintor, también tenía otros conocimientos. Acá en esta obra podemos ver un poco un ejemplo de perspectiva, ¿no? Si ustedes observan en el fondo de la pintura, se puede observar la naturaleza, ¿no? El río de atrás, y como una especie de camino, ¿no? De tamaño pequeño, lo que denota un poco la perspectiva, ¿no? La distancia que hay entre la persona retratada y el paisaje natural que se encuentra al fondo. Por otra parte, tenemos como otro de los movimientos que van a introducir al modernismo, va a ser el humanismo. El humanismo entonces fue como un movimiento filosófico que se inició en la península itálica. Es decir, a diferencia del Renacimiento que nace en el norte, en el poderoso norte rico, en la ciudad de Florencia, acá el humanismo se va a dar en diferentes puntos de lo que hoy es Italia, ¿no? En la península. Ahora, ¿por qué humanismo? ¿Quiénes eran los humanistas? Bueno, los humanistas eran intelectuales universitarios que rescataron, que volvieron a releer las grandes obras clásicas, ¿no? De filósofos como Platón, como Aristóteles, los tratados de matemática y de medicina de la antigua Grecia, y que, además de analizar estos textos, escribieron textos laicos.
¿Qué quiere decir esto? Que estos textos, a diferencia de lo que se escribía en la Edad Media, no tenían ningún tipo de contenido religioso. ¿Cuál era el interés para los humanistas? Bueno, justamente los humanos, o sea, el ser humano, a diferencia de la divinidad o lo divino que era típico de la Edad Media. Para los humanistas no había verdades indiscutibles, es decir, cualquier cosa podía ser discutible, ¿no? Podía entrar en tela de juicio, debatirse, ¿no? Reflexionar, y esto podía hacerse solamente mediante la observación y la experimentación. También para los humanistas existía la libertad de conocer, es decir, todos los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Y esa libertad para conocer más de lo que nuestros ojos pueden ver. Podemos mencionar a tres grandes referentes del humanismo, ¿no? Como lo fueron Erasmo de Róterdam, Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo. En el caso de Erasmo de Róterdam, realizó una reflexión cristiana, ¿no? Donde analiza con ironía la sociedad en la que vivía, ¿no? En esa época, o sea, y quiénes eran los que mandaban, ¿no? De alguna manera, que eran los papas, los reyes, los príncipes, los miembros de la iglesia, ¿no? Es decir, el clero, y la nobleza, que eran los señores feudales que explotaban básicamente a los campesinos. Esta reflexión cristiana irónica lo hizo a través de su obra, que era El elogio de la locura. En el caso, bueno, de Tomás Moro, él escribió un libro que se llamaba Utopía, donde proponía una sociedad ideal donde todos podíamos vivir con tranquilidad y felicidad. A decir verdad, bueno, la obra de Tomás Moro se refería a una especie como de lugar cerrado donde vivía gente selecta, donde se dedicaba a la lectura, a la reflexión, a lo cultural más que nada, ¿no? Y donde solamente ahí vivían los más capaces. Y por último tenemos a Nicolás Maquiavelo, que él escribió un tratado de política, ¿no? Muy famoso, que es el Príncipe, mediante el cual reflexiona sobre cómo ejercer el poder y la política. Y uno de los capítulos, ¿no? que trata el Príncipe es acerca de si es mejor ser amado o ser temido, ¿no? ¿Por qué? Porque para Maquiavelo un buen gobernante es aquel que tiene poder pero que no es blando y que no debe poseer características que lo hagan débil frente a los demás, por decir de alguna manera.